Caminar para mí es como una gran experiencia a nivel de la ciudad. Principalmente me interesa mucho andar, desplazarme por la ciudad. En esta muestra mi objetivo era tener varias rutas. Yo empiezo por la Avenida Central, desde el inicio digamos, por el lado del Museo Nacional, y sigo hasta el Paseo Colón. Esa es una de las primeras rutas. Otra ruta que me interesa es la ruta de la Avenida Segunda, y después las rutas de los diferentes barrios a los alrededores y calles. Más bien esta idea del andar vino a partir de enfrentarme a una ciudad que está llena de muchos estímulos, y también pensar la ciudad como situaciones. ¿Qué quiere decir situaciones? Que voy integrando lo que acontece a partir de esta ruta dadaísta, o esta ruta incluso se llama situacionista, que eran los arquitectos que pensaban la ciudad en las primeras vanguardias del siglo XX, integrándola como encuentros. Me voy encontrando con obstáculos, y la ciudad me va también dando los datos para generar los dibujos. Bueno, mi nombre es Rodolfo Rojas Rocha, soy profesor de la Escuela de Artes Plásticas y pertenezco a la Cátedra de Diseño Pictórico y también a la Cátedra de Diseño Básico, pero más que todo en el área de pintura y teoría de la pintura. Bueno, prácticamente toda mi vida he sido pintor, pero me ha interesado diferentes tipos de artes. Últimamente, en los últimos tal vez 10 años, he venido también trabajando el tema de la imagen y el tema de la práctica digital o el arte digital, aplicado siempre a las partes de mezclar lo manual, la imagen plástica con la imagen del video. Actualmente también estoy trabajando como investigador del proyecto Aula Negra, que es un laboratorio de la imagen plástica, la pantalla y el performance. Y en ese proyecto de investigación inscrito en IARTE realizamos, porque es un trabajo de equipo, una serie de experiencias de iluminación con video y también con video mapping, en el contexto de los cursos o de talleres virtuales también, donde analizamos o pensamos las diferentes formas en que las pantallas nos interpelan, pero desde un lado de la plástica. O sea, la relación entre las pantallas como un fenómeno plástico visual y la pantalla en su materialidad. El Urban Sketch es una técnica muy utilizada actualmente en formato de boceto, que permite desarrollar el croquis arquitectónico. Me inspiro de esa técnica, pero en realidad lo que le doy es un enfoque mucho más expresivo, no tanto en el sentido de describir las características de una fachada o describir la perspectiva, que eso también forma parte del dibujar, y supero la parte perceptual y la parte compositiva y la parte técnica también para hablar de otras cosas. He venido asociando todo esto del caminar también con otro concepto, que son las ruinas modernas. La ruina moderna es todos aquellos edificios que han sido abandonados, pero no son reclamados porque no tienen un valor histórico patrimonial, o aquellos edificios que han sido restaurados, pero que de una u otra manera digamos, tienen influencia de la modernidad, basados un poco en la cultura Bauhaus
edificios geométricos, y el concepto del cubo me interesa mucho en la ciudad, el concepto del módulo dentro de ese tipo de edificios. Muchos de estos edificios que voy encontrando en San José y que están abandonados o están en ruinas, o también que no han sido, digamos, restaurados, me llama mucho la atención para generar esas texturas que ustedes ven en los dibujos. Además, me interesa mucho trabajar la narratividad, contarme historias, pero ya más desde la literatura, el cine de ficción, de ciencia ficción, pero también el cine de terror, ¿verdad? Y sobre la distopía en la literatura. Todo lo que tiene que ver con las sociedades posapocalípticas, que incluso se ajustan muy bien a lo que es la ciudad latinoamericana, ¿verdad? Donde hay una especie de jauría, una especie de lucha por sectores, el conflicto social, el conflicto económico, la pobreza, la discriminación, la problemática urbana, los problemas de educación vial, toda una serie de elementos que hacen de la ciudad un caos completo. Y a partir de ahí me interesa también la teoría del zombie, que el zombie tiene que ver más con el ámbito también filosófico, y que me inspira también el discurso televisivo del zombie y esos esquemas que se manejaban desde una ciudad zombie, una ciudad donde se va transformando y se va deformando a través de una cuestión orgánica, y que al final terminan formas muertas pero vivas. Mucho de eso también se me asemeja mucho la ciudad latinoamericana, y San José no es la excepción, y por tanto me interesa esa idea del zombie narrativo, el zombie urbano, más que todo como idea literaria, no tanto como una descripción literal que ha trabajado mucho el cine como estereotipo. Y otro aspecto del caminar también viene desde el ámbito de la literatura, principalmente de Baudelaire, y la lectura que hace Walter Benjamin a partir del flaneur, que es como un personaje que originalmente era un dandy, pero que también se refiere a poblaciones marginales, como los itinerantes y todos aquellos personajes de la ciudad, que incluso abarcan todos aquellos que no tienen voz y que se convierten en autómatas de la ciudad, y que ahí surge también la idea del caminar, pero un caminar que uno hace de la vida cotidiana elementos insuperables o elementos extraordinarios, ver detalles que para unos tal vez son insignificantes, y tal vez ver detalles que para otras personas son feas o son completamente fuera de los estándares de belleza, y eso me llama mucho la atención, tratar de retomar esa idea del flaneur como un caminante errante y un caminante que va sin rumbo fijo, y no tiene ningún tipo de meta, sino que va encontrándose lo que va sucediendo en la ciudad. Entonces, para mí, esa idea del flaneur me sirve cuando lo vinculo a la parte creativa. Y ahí lo convierto el flanerismo no en una cuestión de simplemente observación o pérdida de tiempo, sino que lo convierto en un tiempo productivo, que ya sería el dibujar, el observar los detalles de la vida cotidiana de la gente, y encontrarse de que también uno puede hacer ciudad, uno puede ir, digamos, entroncando otras formas de entender lo urbano. Haciendo el enlace con el caminar, desde antes, incluso en las otras series pictóricas que he trabajado, inició a partir de la idea del paisaje. Siempre el paisaje ha estado presente, pero antes los paisajes estaban vinculados como a espacios microscópicos o espacios mentales. Desde el espacio mental inicié con una serie que se llama Paisajes de la Memoria. Con esa investigación más bien trabajé, que incluso terminé con mi licenciatura en pintura. Era sobre los paisajes que se obtienen a través de lo invisible, sobre espacios
los aspectos que están presentes en las formas que no están dadas por una cuestión meramente visual directa, sino a través de paisajes de la memoria, paisajes que venían desde la subjetividad, incluso desde el arte abstracto. Me inspiré en ese momento de varios pintores latinoamericanos, más que todo desde el ámbito y también norteamericanos, desde el ámbito de la pintura abstracta, expresionista, muy bien desde el lado del expresionismo. Y posteriormente pasé a la parte de la materialidad, que ya cuando empecé a trabajar otra serie que se llamaba Zoantropografías, donde representaba el espacio microcelular y todo el tema de lo biológico en ese contexto de un paisaje interno, donde uno ve desde el ámbito del microscopio toda una serie de composiciones propias de la estructura de una célula. Y a partir de ahí sí lo asocié con los textos de Leonardo da Vinci, el Tratado de la Pintura. Me interesaba mucho el dibujo de Leonardo da Vinci a nivel de la calidad gráfica y el uso también de la anatomía como paisaje, que fue otro tema que también me inspiró mucho cuando llevé dibujo anatómico y convertir lo que eran los músculos en una estructura compositiva. Llevé también esa realidad del paisaje a nivel de la anatomía. Entonces, por tanto, muchos elementos de lo anatómico pasa a convertirse en paisaje. Con respecto a la exposición, me pareció muy interesante el lado curatorial y el catálogo razonado, y también tener la oportunidad que me da exposiciones y asesorías prácticas curatoriales en la organización de esta exposición. La exposición cuenta con diferentes recursos para poderla apreciar. Por un lado hay como una sección de dibujo y por otro lado hay una sección de bocetos sobre Canva trabajadas en Pilot, que eso es prácticamente la técnica que utilizo para generar el Urban Sketch o el dibujo de paisaje. Y también hay unas urnas donde se presentan las bitácoras, que es el origen de toda esta exposición. Trabajos que están hechos sobre pequeños cuadernos y donde exploro un poco el pensamiento sobre la bitácora zombie.